¿Qué temas quieren tocar? ¿Hacemos como una vaina de temas? Hágale. ¿Sí? ¿Saben qué tema se me hace que es chévere y que sale de este mismo? Pues yo creo que ya estamos en un punto en el que no podemos más que especular sobre quién está manipulando los medios o no. Entonces es sobre si están de acuerdo o no de que a los presidentes se les juzgue por sus crímenes. Ejemplo, mejor dicho, si la conveniencia política vence los crímenes que supuestamente hubiesen cometido, por ejemplo, Uribe, Bush con Guantánamo. ¿Pero en ejercicio o después de ser presidente son indiferentes? No, el tema es que si un presidente puede cometer crímenes por razón de Estado, como por decir, es que sí, yo creé Guantánamo, torturé unos cuantos, pero es que era muy importante porque la guerra contra el terrorismo, entonces esos crímenes se legitiman un poco. Y lo mismo con Uribe, yo creé los Joaquín y porque se necesitaba... Digamos, aunque aún sin probar la responsabilidad, si viera como exoneración decir, oiga, la razón de Estado vale o no vale, y es como el debate de hoy, pues la política es sucia y pues siempre va a ser sucia, así que pues por el bien común, por el bien mayor, pues algunos crímenes pueden pasar, algunos no, o pues es como un poco, creo que es un poco ese debate, ¿no? Estados Unidos. Que no. O sea, es como un santo es malísimo, llega un tornado, las vainas, todos heavy, los manes, no sé, me parece como tan... como un poco... tan malísimo, ¿no? Están dando paros malos. No sé, ¿Pero la naturaleza o...? no, me parece como una cosa ahí, ¿no? Sí, eso puede ser, ¿no? Miren, oigan, vean, esto de, no estaba leyendo el de ahí, una noticia más y no es que el tipo haya dado una declaración a medios, esto fue una videoconferencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, probablemente dentro del mismo proceso, de hecho, o algún otro proceso de... Entonces ellos para conspiración, lo citaron, el tribunal lo citó a declarar. El tribunal lo citó a declarar, pero es justificar que no destape. Sí, exacto. ¿Qué cosas? Justo ese día lo citaron, sí, lo citaron. No, desde pues eso sí. 2008 debe estar esa citación ahí pendiente. Pero hay dos cosas, una cosa es citar a un testigo y la otra cosa es que ese testigo de hecho la mayoría de la lucha por la justicia con testigos clave es, oiga, ¿será que el man se va a tener las bolas de decir las cosas? ¿O será que el man va a tener susto? ¿O será que no? ¿O será que Pero qué susto va a tener si no lo van a traer. Ese es el tema. Pero también que interés va a tener que colaborar, ¿será que se le dio un lavado de conciencia y dijo, no, yo ahora sí voy a colaborar porque... Pero es que él nunca no ha colaborado. Es que eso es lo chistoso de esos mercenarios, que no hay nada reprochable en su actuar. Ellos van contando por ahí lo que hicieron. J.K. nunca ha sido constante, por eso es tan sórdido, porque el man ha entrenado alrededor del mundo y él va contando frescamente. ¿Cómo es el nombre de este otro tipo que capturaron hace poquito? Yuri... No, bueno, ese es el nombre de la película. Tan descarados son que le hicieron una película sobre su vida, The Lord of War, la de Nicolas Cage, es inspirada en la vida del man y el tipo prestó, sí, yo vendí armas acá en Sierra Leona, en Liberia, y hasta ahorita lo capturaron, hace poquito. Y esas tardes de ese tipo de estrategia de publicidad, hasta yo soy un delincuente, yo quiero a ese que la haga, como ese beat de Hook, ¿Qué Uribe? De lo que estamos hablando. Ok. Como las declaraciones. Pequeño paréntesis, esa película es increíble. ¿Sí? Muy buena. Muy buena. Yo odio a Nicolas Cage, perdón. Sí, no, yo también lo detesto, pero esa película es muy buena. Okay. Te lo juro. El tipo hace películas pésimas, pero esa película es increíble. Es Yo pienso como en realmente- National Treasure. No, sí. No. Es que eso también es como con Jared Leto, eso tiene más... Terrible. ¿Qué opinan del tema de la ley cómo es el asunto de la ley de víctimas hoy? Ya que salió hace un año, todos felicitamos porque salió la ley de víctimas. Carísimo. Y cómo ven el tema de la ley de víctimas hoy, cómo creen que puede jugar la ley de víctimas en el proceso de paz. Todos los temas son súper jurídico-políticos. ¿Algún tema? ¿Quién? ¿Tú qué estudias? Internacionales.
¿Arte? Eso. Sí, por favor, hagan algo. Sí. Vamos a algo más, Sí, más por artístico. favor. De una. Medios de comunicación estaba, me parece, algo más equilibrado. Coni 2012. ¿Se lo vieron? Yo lo vi hace 15 días por ahí, porque había sido la más como, yo me sentía súper contracultura, como no me lo voy a ver, no me lo voy a ver, ya me como que no me lo voy a ver. Oigan, es bastante impactante, como si Sí. quieren, vean No, está muy bien hecho. y después Claro. lo hablamos porque en verdad no sé, me parece que si tenía un objetivo en mente, lo logra totalmente con 25 culos minutos de YouTube. Sí. O sea, yo era ojo aguada y como, esto es horrible. Sí, o sea, Y es digamos, culísimo, es súper, o sea, lo manipulan a uno muy bajo, todo así, pero está muy bien hecho. físicamente, digamos, mediáticamente, como lo que manejan, es impecable. O sea, es que uno no puede acabar de ver ese video y decir como, oh no, el imperio, no sé, uno no dice nada, es como, oh sí, por favor, vayan y cojan ese man, nada, lo Cojan que quieran, ese lado. pero vayan y lo cogen, o sea, es como Sí. un lavado. Y se le dicen, oye, pero para cogerlo tenemos que torturarlo, tortúrenlo, o sea, hablando de los crímenes de, digamos, desde el de Estado, o sea, uno como que ya llega a un punto de emocionalidad que uno no sabe qué, hagan lo que quieran, pero acaben con este man, o sea, es como, llegamos a una emoción toda profunda. que es 25 como- minutos. Pero eso es Además, interesante. en 25 minutos usted no puede parar de ver, usted está cada segundo como, y casi, o sea, como, No, y la manipulación es brillante. Primero muestran al niño chiquito, Es que al tiene su hijo, hijo. y como no, me imagino qué le pasaría si mi Y es hijo un tuviera- hipster todo cool, como de LA, con su niño chiquito. La voy a ver. Sí. Qué bueno, Sí, no, estoy pensando en que todo esto gira en torno también a un tema y es la construcción de persona y de enemigo o amigo, no solamente en términos de Estado, sino de sociedad. Y es, ¿quién construyó? Es decir, estamos hablando de los paramilitares y uno lo, casi que lo dice como con la figura, depende de donde uno lo diga, pero digamos, en términos generales uno lo dice como la figura de monstruo Sí. que garantiza intereses de comunidad de élite. Y lo mismo pasa con el presidente Uribe Santos, por ejemplo, y es qué construcción de persona doy y qué medios utilizo para construir ese concepto de persona. Entonces, mientras que uno piensa a Uribe como el discurso que usted nos contaba de que Uribe vendió un discurso, los medios vendieron un discurso de Uribe de seguridad, mano firme, no sé qué, negociaciones con grupos de derecha. Pero eso tiene mucho que ver también con que piensa, por ejemplo, el tipo con poncho y sobre una yegua de paso. Claro, Yo exacto. yo no visualizo a Claro, Santos entonces, en esta- claro, y entonces ahorita a Claro. uno se le viene la imagen del campesino, del miliciano que ya no es de súper entrenado, sino de botas, pantanera, aguantando hambre en el monte, y también son como construcciones de personas que juegan, o sea, que se comienzan a meter, y que, o sea, son construcciones de la persona en la sociedad a partir del discurso de Estado en medios de comunicación y el discurso político en medios de comunicación. Y es un tema súper interesante porque uno dice, bueno, mierda, pero es que sí, valía la pena meterse a Ecuador, pero entonces ya depende del discurso de persona que uno tenga. Es decir, para alguien de derecha es muy fácil decir, valía la pena transgredir la soberanía de Ecuador porque es que esos son unos bandidos, no sé qué, y le da una categoría al paramilitar, no, es que el hombre está cuidando unos bienes que están siendo agredidos injustamente. Entonces ya construye el guerrillero como un bandido. Si no entender detrás de todo eso también hay una construcción que viene y está muy dada de la mano con el proceso de paz, y es realmente lo que hay detrás de todo eso son personas. Es decir, a lo que vengo es, todos los medios de comunicación y todo este discurso en última lo que nos construyen son las realidades, pero en últimas muchas veces perdemos la esencia de lo propio humano. Eso me recuerda a Hannah Arendt cuando hacía las declaraciones de cuando iba a los juicios y digamos veía y ella se imaginaba como el monstruo, el criminal, el man más malo, pues sí, como, y realmente ella lo que encontraba era personas iguales a ella. ¿Dónde hay comando en Jerusalén? Entonces uno como que se cuestiona bien qué rol tiene todos estos medios en la construcción, o sea, y ese juego social de construcción de persona, ese juego social, digamos, de construcción de Estado, y de construcción de Estado no desde lo abstracto, sino de construcción de Estado como amigo-enemigo y como el Estado-comunidad,
de amigos, pues, y una unidad política, si lo queremos entender así. Y una vez no solo eso, ¿será que siempre hay que construirlo con un otro malo? Sí. ¿Será que siempre hay que irse a la guerra contra alguien para que se pueda como formar algo que salga de adentro? ¿El qué? Un poco la esencia. Y así te ganas el apoyo, yo creo que no puedes tú. O sea, la verdad, con los criados, yo Pero creo tocó irse hacia algo malo, como que No, lo pero- es malo. pero si son construcciones. Exacto, hay como una construcción de qué es lo bueno, como cuál sería el tipo ideal de sujeto, del individuo. Sí. Si uno se fija, casi siempre uno desbarata las construcciones, o sea, sí, desbarata la figura de persona y le da otros calificativos cuando se sale de esos estándares. Por lo menos uno ve los periódicos en la época que capturaban a Garavito, y pues no se referían a la persona Garavito, sino al monstruo Garavito, y todo esto para meter un poco a los de arte, que es alguna discusión que yo he tenido conmigo, es, mierda, es casi lo mismo que pasa en Frankenstein. O sea, cuando uno lee la novela de Frankenstein, es casi lo mismo. O sea, es una cosa, o sea, como que cuando algo es diferente, lo construimos o lo deconstruimos en torno a la construcción de imagen que tenemos de lo que es lo bello, lo bueno, el hombre como bueno, ideal, y desde ahí uno puede legitimar muchas cosas, por lo menos si es legítimo o no, por lo menos para la comunidad en general, torturar a un individuo para garantizar la seguridad de muchos. ¿Sí? Pero parte de esa construcción uno lo legitima o lo deslegitima, es decir, si es un individuo de X o Y forma, o sea, por lo menos no es igual torturar a Álvaro Uribe para acabar con Al-Bakrin, y seguramente sería más reprochable que torturar a, no sé, Nelson Mandela, que justo así. porque- sí, exacto, o sea, entonces como que también todo es como una relativización del sujeto y del individuo y de la construcción que tenemos de individuos super. Pero yo creo que eso también se usa mucho no solo para ir a la guerra, sino, voy a poner un ejemplo muy políticamente incorrecto, casos de minería en territorio indígena. Entonces, pues, no es tan grave porque, pues, ¿quién vive allá? Los indígenas. Pues no, sí, me explico, eso es como un poco el argumento subyacente, es como, no nos importa, vamos a ir a cascarle el río, la montaña, el nevado, no sé, la sierra, etcétera, porque quienes están allá, los indígenas que viven en el siglo III, en la edad de piedra. Es que esa construcción de la que usted estaba hablando, que hacen los medios, en verdad se me hace que es una deconstrucción. Es completamente reducir al ser humano a malo o bueno, a un concepto completamente bipolar, y nosotros somos los buenos, tenemos que acabar con ellos. Y se me hace que en Colombia hay una situación muy interesante, y es que, no sé, si el ciudadano del común está atrapado entre los dos extremos, el de la extrema derecha, el del paramilitar descuartizador con motosierra, que es cierto, pero, y el guerrillero de izquierda, que es un bandolero, narcotraficante, que solamente roba y le quita el ganado a la gente trabajadora y que pone carros bomba, que también es cierto, pero que no es solamente eso. Entonces, no sé, uno solamente como que percibe esos dos extremos y los termina reduciendo a una palabra: narcoterroristas. Y narcoterroristas, creo que en ambos casos es una palabra. Es curioso que uno siempre los piensa es como este tipo de opuestos, cuando en muchas zonas del país, en muchos momentos, colaboraron de la mano mucho. O sea, las alianzas paramilitares, por ejemplo, en el sur del país, donde están los cultivos de coca, son conocidas. Mientras que digamos, el espacio donde se enfrentaban realmente era más al norte del país, era en el Urabá, en Córdoba, en Santander, pero abajo donde estaban las plantaciones de coca hay mucha documentación de cómo se hacían pasito, colaboraban, tenían empresas comunes, digamos, en torno al negocio del narcotráfico, que uno se imagina es como estos monstruos, que además de ser monstruos, son como antítesis entre ellos. Es como
como el paraco y el guerrillo, no, esos no se llevan bien, esos se van a matar si se encuentran. Y no, lo cierto es que no, lo cierto es que simplemente tienen que hacer intereses y es en función de los intereses que en algunos momentos, en algunos contextos colaboran, en otros se terminan dando palo, pero fíjense que uno tiene una imagen como de blancos y negros que no se corresponde con la realidad y que uno termina, digamos, el debate termina siendo dirigido es por estas imágenes de blancos y negros. Y por ahorita que hablábamos de Rodríguez, el primer impulso que teníamos era, ¿será que yo es culpable o inocente? Como tener que, siempre la búsqueda va hacia, bueno, primero hacia una verdad, pero segundo hacia un culpable, pues que un culpable es como una forma de verdad, pero hacia un culpable, hacia, bueno, ¿y esto quién lo hizo? ¿Quién? Como que estamos siempre tratando de atribuir culpas, atribuir responsabilidades, atribuir blancos y negros, atribuir polos, y es como una racionalidad muy rara. A mí me parece algo más grave, más que blancos y negros, también ahorita hacía un matiz, y es el nadie, man. En la mitad entre blanco y negro hay un nadie que, decía el ejemplo del indígena, ¿y qué sería el guerrillero si no fuera un negro? Si no fuera un enemigo. Tal vez un nadie, tal vez no estaríamos hablando acá sobre él y desaparece porque no está, necesita ser negro para que sea persona, para que sea reconocido, y esos nadies ¿dónde quedan? ¿Y cuántos nadies tenemos viviendo en este país? Algo es que era lo que discutíamos con el pelado este que yo le decía, ¿no? Que decíamos que era nadie, y era la diferencia. Es decir, hay algo que me pasó muy curioso. En el barrio donde yo vivo, hace poco, digamos, yo vivo en un contexto más o menos violento, y en el barrio en el que yo vivo hace mucho se vivía o sea, era como los buenos y los malos, pero los malos eran buenos para los malos, ¿sí me hago entender? Como hacían. Entonces era como la antítesis entre policía y delincuencia, y hace poco como que se revivió un poco eso, y hay una persona que es un indigente, el tipo vive de lo que uno le regala, de cuando uno llega, el tipo acompaña a uno del bus a la casa, a uno, lo acompaña a uno le regala cualquier marica y el man vive de eso. Y pues existen rumores de que fue la policía la que intentó matar, el man se salvó de chepa, pero pasó como inadvertido, como invisible. Y es como, digamos, ¿cuántas veces es, digamos, ser estudiante da un estatus de persona y de seguridad aún frente al mismo Estado? Es decir, si yo me he visto bien, tengo seguridad frente al mismo Estado, si soy indigente, pero siempre hay que ponerlos en contrapuestos, porque lo que decía yo, cuando uno pone en contrapuestos como que es difícil definir al otro sujeto, al otro individuo. Entonces es como esa misma visión de estoy a un lado o estoy al otro. Pero mira que yo vi cuando dijeron los nadie, digamos así, yo me mandé por un lado completamente distinto, mucho más deprimente, creo yo, y es la vejez. Yo trabajo en el barrio acá al lado, en La Paz, y a veces los viejitos se mueren y no son nadie, los hijos les valen 3 pitos, deben estar en quién sabe dónde, o sea, nadie va y los recoge, los saca, los nada, duran 5 días pudriéndose en la casa y los sacan medicina legal porque un vecino llama y dice como ahí está viendo mi feo, se murió el vecino. Yo le hacía un chiste mal gusto a mi hermana cuando estaba escribiendo su tesis sobre trabajo social. Le decía, escribas algo sobre muerte digna a los ancianos. Y yo la confrontaba en dilemas morales del tipo de ¿por qué no matar a un anciano que está, digamos que ya no tiene nada de vida digna? Es decir, un tipo que no es capaz de limpiarse el trasero solo y está botado, abandonado en una habitación. A mí me gustaría que me mataran si yo estuviera en esa situación, pero también son esos nadies invisibles, y son esos nadies que no interesa al Estado construir, y no le interesa a los medios de comunicación construir. Pero deberíamos ser. Ese es el punto. Yo creería que sí. Es decir, en alguna medida si queremos generar, es decir, yo creo que el Estado, por eso en gran medida no es funcional, y siempre, hace poquito, yo no sé, en el derecho escribí algo y iba muy encaminado a eso, y el Estado siempre se juega en una cultura de el alguien, pero el alguien de élite, ¿sí? El alguien, pero el alguien que puede mandar, el alguien que puede estructurar, y se olvidan de ese alguien que es el bulto de la población, porque todos en alguna medida somos un nadie, o sea, todos de alguna manera tenemos una característica que nos hace un nadie en muchos contextos. Es decir, nosotros no somos nadie para el campesinado,
realmente el campesinado sí tiene una imagen del Uniandino como un área, pero